Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres Haciendo Historia. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. En días recientes se conmemoró el Día Internacional de Eliminación de la Violencia a las Mujeres, que además cuenta con un periodo de 16 días de activismo, Noemí, y pensamos en hacer este programa justamente sobre las leyes que han contribuido a mejorar las condiciones y los derechos de las mujeres y también de la primera abogada mexicana. Qué gusto estar nuevamente contigo, Noemí. Igualmente es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, y en efecto nos encontramos en estos 16 días de activismo que inician el 25 de noviembre y concluyen hacia el 10 de diciembre, que es una serie de actividades para concientizar, para visibilizar la problemática y bueno, también desde distintas instituciones, medios, sociedad, pues impulsar aquellos estrategias, programas, necesidades, solicitudes para erradicar la violencia hacia las mujeres. Hace la primera temporada estábamos comentando el origen de este día, también conocido como Día Naranja. Por ejemplo, en el caso de diversas instituciones, los días 25 de cada mes, pues se solicita que también sea esto permanente, ¿no? Se pueda visibilizar. Sí, que no sea anual, ¿no? Que no estemos conscientes de la violencia que todavía se ejerce sobre las mujeres y las niñas de manera constante. Así es, y entonces es una campaña permanente, pero bueno, tiene como el día 25 en cada mes, pero específicamente 25 de noviembre. Su origen con las hermanas Mirabal, que también estuvimos en Mujeres Haciendo Historia, pues descubriendo el porqué de este día. Sí, y esa era una historia de violencia política represora en República Dominicana, pero al final la violencia que se ejerce sobre las mujeres está en muchos ámbitos y uno de los más importantes es el doméstico, ¿no? En las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales, y se va a volver muy importante, digamos, en la historia una primera separación, que es dejar de ver el matrimonio como un sacramento, o sea, como un ritual religioso, y convertirlo en un contrato, que eso permite muchas cosas. Recuerdo muy bien cómo presentaste esta cápsula en la mañanera haciendo una pregunta muy importante, ¿no? ¿Desde cuándo las mujeres han podido elegir con quién casarse? Y, más importante, si no están felices, si no les está yendo bien, si están sufriendo violencia, pues también poder romper esa relación legalmente. Así es, fue todo un camino el que las mujeres primero pudieran decidir con quién casarse y después tomar medidas al respecto, y además de todo también garantizar la de sus hijos, porque también, hijas e hijos, porque también es un tema muy importante y bueno, que también es una problemática que tenemos hoy día, conocemos como violencia vicaria, ¿sí? Por ejemplo, pero justo en este momento de poder visibilizar cuál fue esta trayectoria, pues nos remonta al siglo XIX. A mediados del siglo XIX, cuando la sociedad mexicana también estaba cambiando de ser este México ya como nación, pero todavía muy vinculado a la parte colonial, a la parte de la influencia de la Iglesia, pero la necesidad de empezar a transitar hacia una nación secular y además de todo con el Estado como el rector de los ciudadanos ahora. Entonces, no fue una situación fácil. Aún México ya con la independencia que se logra como proceso histórico, el que la sociedad transitara de esa sociedad novohispana hacia un México como nación, hacia una vida como ciudadanas o ciudadanos, pues pasa demasiado tiempo y además va a ser muy complejo. Entonces, porque estaba cargado de pues una práctica social y cultural muy vinculada a la Iglesia. Incluso, por ejemplo, podemos pensar en la vida cotidiana, muchas veces relacionada a la propia celebración, al propio santoral, a las prácticas comunitarias, las prácticas de vida cotidiana muy vinculadas a la Iglesia. Y hacer esa separación fue súper importante, ¿no? Y complicado además. Sí. Y digamos que ahí fueron muy importantes las reformas liberales impulsadas por Benito Juárez. Si te parece, vamos a ver en esta cápsula cómo es que sucede y se impulsa esta ley del matrimonio civil. Vamos a verla. Durante la colonia y la primera parte del siglo XIX, el matrimonio en la Nueva España y en el México independiente era considerado un sacramento perpetuo.
El divorcio no solo estaba prohibido, sino que también era visto como algo inmoral. En ese contexto, las mujeres que sufrían de maltratos y abusos en sus matrimonios no tenían alternativas. Esta concepción cambió radicalmente durante los debates del Congreso Constituyente de 1857. Ignacio Ramírez, el nigromante, exigió que fueran incluidos en la Constitución los derechos de las mujeres, de los huérfanos y de los hijos naturales. El proyecto se olvida de los derechos más importantes. Se olvida de los derechos sociales de la mujer. No se piensa en su emancipación ni en darle funciones políticas. En el matrimonio, la mujer es igual al varón y tiene derechos que reclamar, que la ley debe asegurarle. La Ley de Matrimonio Civil de 1859, que fue promulgada como parte de las leyes de reforma del gobierno de Benito Juárez, consideró el matrimonio como un acto civil. A partir de ese momento, el matrimonio se definió como un contrato sujeto a la ley, en el cual dos voluntades expresaban su deseo de establecer un vínculo. Esta ley, junto con la de registro civil, fue revolucionaria, porque dio al Estado la facultad de registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, que antes había estado en manos del clero, y rompió el control de la Iglesia sobre la vida privada. Para las mujeres, esta transformación significó un primer acercamiento a la ciudadanía, pues adquirieron herramientas, aunque limitadas, para ejercer ciertos derechos para ellas y sus hijos dentro del matrimonio y la familia. La Ley del Matrimonio Civil sentó las bases para que nuevas normativas, como el Código Civil del Distrito Federal de 1870, permitieran la separación física, aunque no la disolución total del matrimonio. Muchas mujeres valientes utilizaron estos recursos para denunciar los abusos que sufrían en sus matrimonios. Es notable el caso de Laura Mantecón, quien en 1886 formó personalmente un abultado expediente de agravios para solicitar la disolución de su matrimonio con el expresidente Manuel González. Fue uno de los primeros intentos de una mujer en buscar un divorcio en un contexto en el que esta opción no existía legalmente. Aunque el caso no se resolvió favorablemente para Laura, la controversia que causó fue suficiente para abrir el debate sobre la necesidad de una reforma legal para proteger a las mujeres dentro del matrimonio. La demanda del divorcio legal fue posicionándose en la agenda revolucionaria de las mujeres que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, como Hermila Galindo, quienes lucharon hasta su legalización en 1914. La Ley del Matrimonio Civil, expedida el 23 de julio de 1859 por el gobierno de Benito Juárez, desde el puerto de Veracruz y en medio de la Guerra de Reforma, es parte del largo recorrido de las mujeres por alcanzar sus derechos de ciudadanía. A partir de entonces, el matrimonio, sujeto únicamente a la autoridad de la ley, evolucionó de acuerdo con las exigencias sociales, cambios políticos y culturales. Un fundamental cambio de paradigma en las relaciones entre hombres y mujeres y en particular en la vida familiar, que tampoco fue suficiente, digamos, decir ya no es un sacramento, es un contrato, porque como pudimos ver en la cápsula, tenemos casos como el de Laura Mantecón, en donde tampoco pudo obtener el divorcio, ¿no? Era un contrato, pero tampoco era tan fácil romper con ese contrato. Y la historia de Laura Mantecón es muy impresionante porque ella emprende la defensa de sí misma en este reclamo del divorcio. Está casada con un hombre muy poderoso, que es Manuel González, presidente de México, es muy cercano a Porfirio Díaz, de 1880 a 1884, y que además después es gobernador. Ella ya llevaba 7 años separada de él, pero aún así le cuesta mucho trabajo reclamar el divorcio, aunque hay violencia física. Parece que ella tiene un aborto por golpes que recibió de él. Hay violencia, también hay adulterio, que esa era una razón para disolver el vínculo matrimonial ya en este momento en el que es contrato, pero que no era tan fácil como para el caso cuando las mujeres eran adúlteras, pues ahí sí era muy expedito. Pero acá entiendo que el juez le dice, bueno, pero es que son queridas, tal vez no son concubinas.
y una serie de trabas que no le permiten a ella divorciarse legalmente, que la dejan en una situación económica muy precaria. En algún momento le da una pensión, pero le condiciona la pensión a que dé un reporte de los gastos. O sea, una serie de cosas que seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Entonces, aunque hemos avanzado en las leyes, sigue habiendo violencia intrafamiliar, pero desde luego, pues, consolidar la protección del Estado sobre las mujeres, permitir que haya el divorcio, la pensión alimentaria, sí son conquistas muy importantes para la plenitud de la vida de las mujeres, ¿no? Así es, y bueno, fue un tema muy complejo en su momento, porque bueno, nada te garantizaba el que pudieras emprender esta, ya sea una lucha, como lo hace Laura Mantecón, con sus propios elementos, con sus propios recursos, pero también quienes solicitaban, y sobre todo era una red también de mujeres que bueno, estaban viviendo situaciones similares, que no es que pudieran, en ese momento no existía el divorcio, sino ya se daban las separaciones y las redes de solidaridad que se ejercían. Y también en este periodo de la reforma, algo muy importante y del gobierno liberal que se va a establecer, así como la separación de Estado y de Iglesia, es qué derechos, ¿no? Sí. Y para qué estos derechos. Los debates del Congreso Constituyente también dan cuenta de nuestros propios liberales moderados con los liberales radicales, y uno de extraordinario, Ignacio Ramírez, el nigromante, un liberal radical, como se le conoció en ese momento. Casi feminista. Que decía, es que no podemos hablar de derechos si se están quedando fuera los derechos de las mujeres, los niños y los huérfanos. Él tenía ya este grupo de personas ya vulnerables históricamente, y decía, no podemos estar legislando sin considerar a esos grupos, sin tener presente las condiciones de las mujeres, de los huérfanos y de los niños. Así es que uno de los primeros puntos por los que lucha Ignacio Ramírez es la educación, el que se tenga acceso a una educación, porque van a ser las mujeres las que están formando a los futuros ciudadanos, a los que van a construir este México como nación liberal que se buscaba en su momento. Entonces hace mucho hincapié en la educación. Y eso nos va a llevar al siguiente tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la primera mujer abogada. Pero si te parece, vamos a un corte y regresamos para hablar de María Asunción Sandoval. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Regresamos a Mujeres Haciendo Historia y estamos hablando acerca de cómo las leyes que implementaron los gobiernos liberales a mediados del siglo XIX también tuvieron como agenda su impacto en las mujeres. Hablamos también ya de la ley del matrimonio cuando se legisla, bueno, más bien dicho, cuando se convierte de sacramento a un contrato. Nada más como dato curioso, la primera persona que tiene este documento oficial, que es un acta de nacimiento, pues va a ser la hija de Benito Juárez y Margarita Maza, que va a ser registrada. Entonces, con ella se inaugura el registro civil, el registro civil. Sí, todas estas leyes, tanto para registro civil como para matrimonio, y una también que me gustaría retomar es la ley Lerdo, porque hay una carta muy que nos puede dar cuenta de lo que hablábamos hace un momento. Cuando se da esta separación, los bienes que eran de la Iglesia y que también pasan a ser de ciertos ciudadanos, a ella se le retira unos terrenos que se le habían nombrado. Y ella decía, bueno, es que me voy a ir al infierno, porque además la Iglesia acusaba con excomulgar a quienes se beneficiaran de los bienes de la Iglesia. Entonces ella decía, por favor, quítenmelo, y cuando firma de que ya también pierde este terreno, dice, bueno, al menos ya voy a estar en paz, ¿no? Ya no me va a castigar la parte divina, porque estaba yo quedándome con bienes de la Iglesia. Por eso decíamos que era también no solamente la ley, sino poder romper con este mundo. Sí, son cambios culturales también, ¿no? Y eso uno lo puede ver también con el matrimonio igualitario. La cápsula termina diciendo, bueno, el cambio al Estado ha permitido que estas leyes vayan acompañando también los cambios sociales de vanguardia, digamos, pero que también encuentran resistencias, ¿no? Es decir, avanzamos en las leyes y luego el resto de la sociedad tiene que
hacer esos cambios culturales. Y yo creo que eso es parte de, digamos, de la evolución de muchas cosas que tienen que ver con derechos, que hay leyes que impulsan, pero hay resistencias culturales y después hay este ajuste cultural y eso lo hace muy interesante. Yo creo que también demuestra lo importante que es la legislación. A veces pensamos que las leyes no son relevantes, que no sirven para nada y yo pienso, imagínate que no pudiéramos elegir con quién casarnos y también poder divorciarnos, ¿no? Sí, y algo muy importante que acabas de decir, la política pública debe de ir acompañada también de un cambio cultural o social o estructural para que pueda consolidarse. Eso va a ser fundamental. Y entonces, durante estos gobiernos, también mencionábamos, pues se va a dar un impulso muy importante a la educación, que en ese momento también todavía venía pues muy ligada a la iglesia, ¿no? Era por parte de la religión, donde sí inicia desde la evangelización, pero también viene con todo un proceso formativo. En el caso de las mujeres también, como en todo proceso histórico, va a depender del contexto social al que perteneces, a la condición de origen social, económica, para que sea el destino de lo que era ser mujer o niña en el siglo XIX. Sí, acceso a que podías tener, ¿no? Sí, porque muchas de ellas me decían, bueno, pues yo podía trabajar, ¿no? Porque pues hoy estaban trabajando en México completamente, o mayoritariamente, rural, pues era mucho el trabajo que se daba tanto en hacienda, en el campo todavía, y las menos las que podían asistir a la escuela, que en ese momento era la famosa amiga. La amiga te enseñaba, una señora, sobre todo de edad adulta, que sobre todo te enseñaba las primeras letras, pero con el catecismo del padre Ripardo, me parece. Todo todavía en un contexto religioso. Y eso cómo empieza a cambiar y empezamos a llegar, digamos, a las primeras profesionistas, porque también es este final del siglo XIX en donde empezamos a ver figuras como Matilde Montoya, la primera médica mexicana, y pues María Asunción Sandoval, que es la primera abogada mexicana. Así es en estos gobiernos liberales que se dan las leyes de instrucción pública, donde ya en específico dice que debe de haber escuelas para mujeres, para niñas. Si bien todavía está separado por el contenido que se impartía en cada uno de los programas escolares, pero ya había una ley que establecía que se tenían que crear escuelas para señoritas, en su momento como maneja, o para niñas, que son las que después van a ir transitando hacia finales del Porfiriato a convertirse en las normales para maestras. Y bueno, aunque el destino de muchas mujeres en su momento, como hemos platicado, era el ser maestra. Era el ser maestra por esta concepción de que estaban ligadas al cuidado, ¿no? como algo muy maternal. Lo cierto es que hubo otras mujeres que se interesaron por entrar primero a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente a buscar otras profesiones. Sí, e irse abriendo camino. Vamos a ver esta cápsula sobre María Asunción Sandoval, la primera abogada mexicana, para entender estos caminos. María Asunción Sandoval Olaes fue la primera mujer en obtener el título de abogada en México. Nació el 27 de febrero de 1872 en la Ciudad de México. Entre 1887 y 1891 estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue compañera de Matilde Montoya, quien más tarde se convirtió en la primera médica mexicana. Ambas fueron parte de la primera generación en la que se admitió a mujeres en la institución. El paso de María Asunción Sandoval por la escuela no fue fácil. Enfrentó críticas de quienes consideraban que el acceso de las mujeres a los estudios profesionales transgredían los roles tradicionales. A esto se sumaron las limitaciones económicas, pero recibió en 2 ocasiones becas que le permitieron continuar con sus estudios. En 1892, María Asunción Sandoval fue la primera mujer en ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, lo que generó oposición entre profesores y estudiantes que cuestionaban sus capacidades por el solo hecho de ser mujer. A pesar de esas resistencias, el 9 de julio de 1898, María Asunción Sandoval Olaes presentó la defensa de su tesis de grado. El examen fue relatado por el periódico El Imparcial 2 días después. El sábado a las 5 de la tarde, el amplio salón de actos de la Escuela de Jurisprudencia se veía concurridísimo por una infinidad de distinguidas damas y señoritas que asistían al examen profesional de la señorita María Asunción Sandoval, que al presente puede ostentar ya con orgullo el primer título profesional de abogado que se extiende para una mujer. La señorita Sandoval ya ha hecho sus campañas en la tribuna del jurado.
y ha intervenido en muchos litigios civiles como pasante de derecho. Su primera defensa fue un triunfo, pues logró demostrar la inocencia de una mujer que compareció ante el jurado popular acusada de un homicidio perpetrado en la persona de su amante. En su ejercicio profesional, María Asunción Sandoval se dedicó a defender a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres sin recursos o víctimas de procesos judiciales injustos. En 1904 ofrecía sus servicios legales desde su despacho en el centro de la Ciudad de México, que anunciaba en la revista La Mujer Mexicana, publicación en la cual también colaboró. Ese mismo año se incorporó activamente a los primeros círculos feministas del país, junto a figuras como Dolores Correa Zapata y Luz Fernández, viuda de Herrera. Además, participó en la fundación de la Sociedad Protectora de la Mujer, una de las primeras organizaciones feministas en México. En 1903, contrajo matrimonio con Rafael Zarco, con quien compartió vida e ideales. Sin embargo, contrario a los mandatos de la época, no abandonó su vocación. Continuó litigando, escribiendo y participando en espacios públicos. María Asunción Sandoval falleció el 29 de mayo de 1943 a los 71 años. Su trayectoria abrió camino a las generaciones de mujeres que, como ella, encontraron en el derecho una forma de lucha y de realización profesional. La historia de María Asunción Sandoval, la primera abogada mexicana, no solo es un ejemplo de una mujer que se abrió camino en una profesión dominada por los hombres, sino también un ejemplo de la importancia de que las mujeres se empezaran a involucrar cada vez en profesiones que tenían que ver también con sus propios derechos. La cápsula menciona cómo uno de sus primeros casos tiene que ver con defender a una mujer y cómo ella participó de la discusión sobre el tema del divorcio, ¿no? Lo que Laura Mantecón había hecho con la defensa de su propio caso, que además no gana, se empieza a convertir en un debate público. Y yo creo que ese es otro punto muy interesante, ¿no? Los cambios se dan con legislación, se dan con política pública y se dan con debate público también, ¿no? Y yo creo que ahí ahora sí que de nuestras favoritas, las feministas revolucionarias, la primera ola feminista en México que tiene que ver con Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, socialista yucateca, son mujeres que van a empezar a impulsar ya de una manera colectiva estos temas que pasa con el Congreso en Yucatán de la educación sexual, pero también del divorcio. Y yo creo que eso se va a volver muy importante. Cuando dejan de ser unas cuantas voces, cuando dejan de ser casos singulares que empujan, digamos, sus propios derechos y se convierte, digamos, en una voz colectiva que va empujando esos cambios que además no hay nadie mejor que las mujeres para defenderlos, ¿no? Yo creo que la cantidad de artículos que se escribieron en estas revistas de las que ya hemos estado hablando, de, por un lado, el derecho al voto y por el otro lado, cosas como el derecho al divorcio, van de la mano, ¿no? Tienen que ver con reconocer la autonomía de las mujeres en muchos planos. Y mucho de lo que trabajó Elvia Carrillo Puerto también tiene que ver con el reconocimiento de los hijos, porque era era constante el tema de los hijos naturales, ¿no? Estos hijos que se dieron fuera de matrimonio y por lo tanto no había un reconocimiento y también había ahí un sesgo muy importante. Y Elvia, además de divorcio, además de esta posibilidad de que las mujeres tuvieran este contrato matrimonial, también lo pensaba mucho en las condiciones de las hijas y de los hijos de estos llamados hijos naturales, que ella decía, bueno, eso no puede seguir existiendo. Totalmente, y es un muy bonito ejemplo para cerrar este episodio diciendo que de eso se trata finalmente el 25N, de que podamos reconocer todas las violencias que se siguen ejerciendo contra las mujeres y sobre las que hay que trabajar de manera constante con estos elementos que hemos hablado ahora, política pública, legislación e importantes cambios culturales. Pues Noemí, nos despedimos nuevamente de nuestra audiencia, pero vamos a seguir aquí hablando de los cambios que han impulsado las mujeres en nuestro país. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Hasta la próxima.